Buenos días, muchachos. Vamos a comenzar nuestro curso de bioquímica. Para comenzar, vamos a dar un repaso a lo que ustedes debieron de haber aprendido en su curso de química orgánica. Y el día de hoy lo que vamos a ver es un repaso de los fundamentos químicos, las bases que ustedes deben de tener para empezar a estudiar este maravilloso mundo de la bioquímica. Bueno, entonces, el estudio de las moléculas y las reacciones de la vida es lo que estudia la bioquímica. La bioquímica es una disciplina que emplea los principios y el lenguaje de la química a fin de explicar la biología a nivel molecular. Entonces, la bioquímica, a través de de todo el conocimiento que hay en relación a las reacciones químicas, nos va a explicar cómo es que se da la vida dentro de una célula, ¿ok? Entonces, el objetivo de esta rama de la ciencia de la bioquímica es explicar en términos químicos las estructuras y las funciones de los seres vivos. ¿Ok? Entonces, comprender que la química de las biomoléculas es un paso previo para saber qué estructura tienen, cómo interaccionan y por lo tanto cuál es su función biológica. Entonces, ¿qué es lo que hace la bioquímica? La bioquímica, entonces ya se dedica a estudiar la parte química de las moléculas que dan la vida. Y esas moléculas que dan la vida son las biomoléculas, es decir, son las moléculas que conforman una célula. Entonces, en este curso, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver cómo funcionan todas estas biomoléculas, cómo interaccionan entre sí para que el resultado final de todas estas interacciones sea el tener una célula con vida, ¿ok? Entonces, no podemos entrar a estudiar estas reacciones si antes no tenemos claro cómo es la química de las biomoléculas. Y estas bases ustedes las deben de traer porque ya pasaron su curso de química orgánica. En ese curso de química orgánica, pues aprendieron lo elemental sobre la química de la vida, ¿verdad? Vieron todo lo que son los elementos, los átomos, los enlaces, y es lo que hoy vamos a dar un breve repaso sobre esos temas. Entonces, los compuestos químicos y los procesos metabólicos centrales en cualquier organismo que tenga vida van a ser los mismos, así sea una bacteria, una planta o nosotros los humanos. Entonces, los principios básicos de la bioquímica se pueden aplicar a cualquier ser vivo. ¿Okay? Entonces, si en base a lo que les he estado diciendo, si la base de la bioquímica es la química orgánica y la química orgánica es la química del carbono y de sus compuestos, pues entonces la química del carbono constituye la base de la química en los seres vivos. Entonces, para poder entender este curso, hay que conocer bien los elementos químicos que componen a los seres vivos, comprender todos los parámetros necesarios que se requieren para que estos elementos se puedan enlazar y puedan desarrollar vida. ¿Cómo es que para que estos elementos químicos, sí, que componen un ser vivo, se enlacen en sistemas acuosos donde hay agua y donde hay oxígeno? Entonces, tenemos que tener claro que no podemos empezar a estudiar bioquímica si no tenemos en cuenta que estamos estudiando la química del carbono, pero ya a un nivel celular, ya refiriéndonos únicamente a aquellas sustancias que están compuestas de carbono, pero que van a dar una célula. ¿Ok? Entonces vamos a dar un repasito de los fundamentos químicos. ¿Ok? Entonces recuerden que la materia, está toda la materia, absolutamente toda,
no nada más lo de los seres vivos, o sea, pues la materia de un lápiz, de una regla, de la computadora, la materia de mi mano, de una uña, ¿sí? De una pestaña, toda está constituida por átomos. Y un átomo es la unidad fundamental de materia, ¿sí? Un átomo es lo más pequeñito que compone a la materia. Y el átomo decimos que está conformado a su vez por sus partículas. Hacia el centro va a tener un núcleo que está conformado por protones y neutrones. Los neutrones tienen carga neutra, los protones carga positiva, y alrededor de estos van a estar girando los electrones en orbitales, y los electrones tienen carga negativa. El átomo tiene un tamaño de 10 a la menos 8 centímetros, ¿ok? Y podemos o sabemos, son conocimientos que ya deben ustedes de traer, que la carga de estas subpartículas se mide en columbios. El electrón tiene 1.6 por 10 a la menos 19 columbios, tiene una carga negativa, y el protón tiene lo mismo, la misma cantidad de columbios que el electrón, pero es positivo. El electrón pesa un 9.1 por 10 a la menos 28 gramos, y el protón y el neutrón 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. El neutrón es neutro, no tiene carga, su carga entonces va a ser 0. ¿Ok? Entonces, la materia está constituida por átomos. Entonces, en condiciones normales, los átomos no presentan carga neta. ¿Por qué? Porque se equilibran, porque el número de sus protones va a ser el mismo que el de los electrones. Sin embargo, hay ocasiones en que los átomos están cargados, y cuando están cargados es que tienen una carga extra, ya sea de protones o de electrones, y a eso es a lo que le denominamos iones, ¿ok? Entonces, cuando pierden electrones, se quedan cargados más hacia lo que es la carga positiva. Entonces tienen más protones que electrones, y a esos les llamamos cationes. Cuando ganan electrones, entonces tienen más electrones que protones, y a esos les llamamos aniones. ¿Ok? Bueno, entonces cada elemento químico, ¿sí?, de los que están en la tabla periódica, que son los que conforman la materia, van a estar formados por un tipo de átomo. Y estos elementos químicos que nosotros podemos ver acomodados en la tabla periódica se van a ir acomodando dependiendo del número de protones presentes en su núcleo. A ese número de protones es a lo que se conoce como el número atómico. Entonces, en la tabla periódica van a estar acomodados los elementos químicos dependiendo de su número atómico. 1, el helio 2, el hidrógeno 1, litio 3, sigue el 4, el berilio, boro 5, carbono 6, y así nos vamos a ir hasta el último elemento químico que se ha descubierto, que es no sé cuál es el LR, pero es el 103, el elemento 103. Entonces, ¿qué datos nos podemos observar en la tabla periódica? Pues vamos a ver que está el número de la masa, que el número de la masa es la suma de los protones y los neutrones, y el número atómico, ¿ok? Por ejemplo, en el hidrógeno su número atómico es 1, por eso inicia en la tabla periódica. En el caso del sodio, su número atómico es el 11, entonces lo vamos a encontrar hasta la posición 11. Entonces lo que va a ir variando, pues es la masa, ahí va a ser la suma entre los neutrones y los protones. Ahora, pero de todos estos elementos que están en nuestro planeta, ¿verdad?, que conforman en sí la materia, no todos están presentes en los seres vivos.
Nosotros, los seres vivos, únicamente tenemos, y que son los que conforman en sí las biomoléculas que dan lugar a una célula, son estos que están en colores rosas, violetas y azul. Los que están en color rosa, que son el hidrógeno, el carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, estos son los que están más abundantes, ¿sí? Luego, los que son indispensables, ¿sí? Que son esenciales para la vida y que actúan generalmente en forma de iones, es el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio y el cloro, son estos que están en color violeta. Luego los que están en un azulito más fuerte son los que están en pequeñas cantidades, ¿ok? Como el manganesio, el fierro, el cobalto, el cobre y el zinc. Y los que están en azul más bajito están presentes en muy poquitas cantidades y son los menos comunes, ¿no? Como el cromo, el molibdeno, el boro, el aluminio, el sílice, el selenio, ¿ok? Entonces, estos, de todos los elementos que existen y que les digo que se han descubierto en el planeta, porque pues a lo mejor ya hay más y todavía no sabemos, pues estos que ustedes ven aquí en colores son los necesarios para que se genere la vida. Qué maravillosa es la naturaleza, vean, de todo lo que hay en el planeta, únicamente estos poquitos elementos son necesarios para ponerlos en un matraz, hacerles malacachoncha, mezclarlos, y esto genera las biomoléculas. Y la interacción entre las biomoléculas pues genera la célula, y la célula en sí pues es la vida. ¡Qué maravilloso! Bueno, entonces los elementos se combinan y forman moléculas, ¿ok? Entonces un elemento tiende a formar moléculas o a unirse a otro elemento cuando necesita estabilizarse. Entre más estable sea un elemento, menos se va a combinar con alguna otra molécula o se va a unir a otro átomo para estabilizarse, ¿ok? Entonces, ¿en qué se basa esto de que un elemento sea estable? Esto se basa en el número de electrones que están en el último orbital de cada átomo. Yo creo que ustedes sí lo vieron en su clase de química, y si no lo ve uno desde que estamos en bachilleres, los orbitales que giran alrededor del núcleo, esos orbitales se tienen que ir llenando con determinada cantidad de electrones. En el último orbital, los electrones que deben de estar presentes en ese orbital de energía generalmente son 8, y cuando llegan a completarse los 8 electrones en el último orbital decimos que ese elemento está estable, ¿ok? Entonces, cuando los elementos no tienen, o los átomos no tienen los 8 electrones en su último nivel de energía, entonces tienen la necesidad de unirse a otros elementos, y de esta manera es como se forman las moléculas, las sustancias. Entonces, esto de unirse a esto es a lo que le llamamos un enlace químico. A los electrones que están en las últimas capas, entonces, de cada elemento que está conformado por un átomo particular, a esos electrones los vamos a conocer como electrones de valencia, ¿ok? Entonces, los elementos que están más próximos a los gases nobles son los elementos más estables. De hecho, los gases nobles son los elementos más estables porque tienen 8 electrones en su último nivel de energía, ¿ok? Entonces,
a partir de que se conoce que estos elementos, los de los gases nobles, no reaccionan porque son muy estables, de ahí es donde nace el concepto de la regla del octeto. Entonces los átomos tienden a enlazarse con otros átomos para completar sus 8 electrones. Aunque hay excepciones como el hidrógeno, que el hidrógeno nada más tiene un electrón y únicamente puede unirse a otro electrón porque nomás tiene un orbital, es el primer orbital. Y acuérdense que el primer orbital se llena con 2 electrones. Bueno, entonces miren, aquí vamos a dar un pequeño repasito y fíjense que estamos viendo puros elementos que son necesarios para la vida, estos que vimos aquí, ¿sí? Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Y vean, por ejemplo, el oxígeno le quedan 2 electrones, ¿ok? En su último nivel. Entonces, este hidrógeno tiene 2 electrones que decimos que no están apareados, no están enlazados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, contamos, ¿verdad? 2, 4, 5, 6. ¿Cuántos electrones le faltan para completar el octeto? Le faltan 2. Pues entonces, para que este oxígeno pueda estabilizarse, pues en este caso, pues lo unimos con 2 hidrógenos. Y entonces ahora sí ya tenemos los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esto entonces ya está estable. A esta molécula que se formó, pues es lo que conocemos como agua. Al nitrógeno le quedan 3 electrones que no están enlazados a nada. Entonces, veamos entonces cuánto le faltaría para completar los 8. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Si lo unimos a 3 hidrógenos, serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y a esto le llamamos amoníaco. Y así podemos ir con diferentes ejemplos. Y miren, en el caso del carbono, ¿verdad? El carbono tiene 4 electrones que se pueden enlazar. Se enlazan a 4 hidrógenos y hasta 8 completitos sus 8 electrones en el último nivel. Eso es lo que es el metano. Entonces, los elementos tienden siempre a buscar la estabilidad y por eso entonces tienden siempre a estarse enlazando con otros elementos. ¿Ok? Bueno, y eso todo de estarse enlazando con otros elementos, ¿verdad? Aquí esto de poderse enlazar, pues no nomás es que yo me faltan 2 electrones, ¿a dónde me voy? O no es tan fácil como decir con ese elemento me quiero unir, ¿no? Aquí la naturaleza es muy sabia y para que 2 elementos se puedan unir, tienen que tener algo que se llama electronegatividad. Entre más electronegativos sean los elementos, más atracción van a tener entre sí y van a poderse enlazar. Fíjense bien, la electronegatividad es la tendencia que tienen los átomos de atraer hacia sí electrones, ¿ok? Entonces, digamos que a todos les gustan los electrones. Entonces, entre más electrones tenga en su última capa un átomo, más electronegativo es. ¿Ok? Por ejemplo, el oxígeno y el nitrógeno son más electronegativos que el carbono y el hidrógeno. Ahora, ¿qué tipos de enlaces se pueden salir entre elementos que sean electronegativos? Hay 2 enlaces, el enlace covalente y el enlace iónico. En el enlace covalente vamos a tener 2 elementos o 2 átomos que tienen una electronegatividad similar, vamos a decir así, y esto hace, o sea, ¿cómo les explico? Esta electronegatividad son átomos que son diferentes, entonces van a tener una electronegatividad, van a tener una cantidad de electrones en su último nivel de energía muy similar. Y entonces esto hace que
les falte la misma cantidad de electrones para completar su octeto. Entonces lo más fácil es que al momento en que estos dos átomos estén enfrente, lo más fácil es que compartan esos electrones. Entonces en un enlace covalente, cuando sucede esto decimos que es un enlace compartido porque los electrones se están compartiendo. En un enlace iónico, aquí la electronegatividad es muy diferente entre los dos átomos. Hay uno que es más electronegativo, es decir, que le atrae más los electrones, y ese que es más electronegativo lo que hace es que vilmente arranca los electrones del otro átomo. Entonces se los trae para acá, es decir, ocurre una transferencia de electrones. Entonces, aquí ya es cuando se nos forman los iones. Hay un ion negativo que queda cargado con electrones y un ion positivo que queda cargado con protones. Bueno, entonces, si revisamos esto, fíjense bien que al proceso en el que se transfieren los electrones o se comparten los electrones, a eso es a lo que le vamos a llamar polaridad. Entonces, si nosotros vemos la electronegatividad, entre más electronegativos sean los átomos que se van a enlazar, más van a tener la tendencia a generar un enlace iónico. ¿Ok? Si no son electronegativos, es decir, si no tienen esa necesidad de estar atrayendo electrones, pero pueden enlazarse para estar más estables, a eso le vamos a llamar un enlace covalente no polar o apolar. Un enlace covalente puede darse, por ejemplo, entre elementos iguales, por ejemplo, un hidrógeno con un hidrógeno, y a eso entonces aquí no va a haber una atracción, ¿ok? Entonces aquí a eso le llamamos enlace covalente no polar. Cuando hay diferencia entonces en electronegatividades, pero que no sean tan alejadas, vamos a tener el enlace covalente polar. Y entonces aquí va a suceder esto que estábamos viendo acá, donde los dos átomos van a estar compartiendo los electrones, pero uno siempre va a ser más electronegativo y va a tender a estar jalando los electrones hacia él, ¿ok? Aunque no se va a soltar el otro átomo, pero siempre van a tender a hacerse al más electronegativo. Y cuando sucede esto, al más electronegativo le vamos a poner un delta y un negativo. Y entonces al que no es tan electronegativo y que tiende a irse hacia el otro átomo, a eso le vamos a llamar delta positivo, ¿ok? Esto, cuando sucede a esto es a lo que le llamamos un dipolo, ¿ok? Entonces, entre más electronegativos, nos va a formar un enlace iónico. Luego, menos electronegativos, enlace covalente polar, y muy pocos electronegativos, un enlace covalente no polar. Bueno, ahora, esto que estamos viendo es muy importante que ustedes lo tengan claro, porque lo que vamos a ver en todo el curso son reacciones químicas que se están dando dentro de la célula. Ahora, como les decía yo al inicio, ¿qué compone a la célula? La célula la componen las biomoléculas. Ahora, ¿y estas biomoléculas de qué están compuestos? Pues la base central de todas las biomoléculas es el carbono, pero acuérdense que dependiendo de la biomolécula, ¿cuáles biomoléculas ustedes recuerdan en este momento? A ver, vamos a ver. Hay proteínas, hay lípidos, hay carbohidratos y hay ácidos nucleicos, DNA y o RNA. Entonces, todos estos, cualquiera de estas biomoléculas va a tener algo que se llama grupo funcional. Estos grupos funcionales son los que van a ser los reactivos o van a ser la parte de la molécula que va a reaccionar para poderse enlazar con otra molécula, ¿ok? ¿Sí? Entonces, los grupos funcionales en una biomolécula son los que determinan el funcionamiento de esta, ¿ok?
Vamos a ver qué grupos funcionales son comunes en bioquímica. Miren, están el metilo, ¿ok? Que es CH3, ¿ok? El etilo, CH2CH3, ¿ok? Por acá andaba el del aminoácido, el amino, ¿ok? Tenemos el hidroxilo, OH, el carboxilo, ¿ok? ¿Sí? El fosforilo, el sulfidrilo, ¿ok? Entonces aquí en esta tablita les pongo los más comunes que vamos nosotros a poder observar en las reacciones bioquímicas, es decir, en las reacciones que se dan entre las biomoléculas. Bueno, ahora, fíjense bien, y es lo bonito de la naturaleza, la mayoría de las interacciones que se dan entre las moléculas son débiles, y esta debilidad es lo que hace la chispa divina para que se genere la vida, porque en una interacción entre las biomoléculas, estas uniones que se dan de manera débil son tantas que, aunque son débiles, por ser tantas se hacen fuertes. Entonces, por ejemplo, el reconocimiento de un receptor a su ligando, de una enzima a un sustrato, hacen a través de interacciones débiles que duran un momento y luego se deshacen. ¿Por qué? Porque no están enlazados, así como estábamos viendo ahorita, de forma covalente, que estén interaccionándose, compartiendo los electrones, sino que simplemente se unen de forma transitoria y después se despegan, ¿ok? Entonces, estas interacciones débiles que se dan entre las moléculas es lo que o lo que dio desde un inicio esa chispa divina para que pudieran estabilizarse las biomoléculas, ¿ok? Vamos a dar un repasito de las principales interacciones débiles que se dan entre las moléculas. La más conocida y la que ustedes yo creo que ya vieron en química orgánica es el puente de hidrógeno. Este puente de hidrógeno se va a dar entre moléculas polares en un medio acuoso. Aquí es necesario que esté involucrado un átomo de hidrógeno que puede estar covalentemente unido de forma electronegativa hacia un oxígeno o bien hacia un nitrógeno, ¿ok? Entonces, él, como tiene carga positiva, va a ser atraído hacia el oxígeno o el nitrógeno, que son más electronegativos, y van a estar compartiendo ese electrón. Entonces, veamos cómo se da esta interacción entre dos moléculas que estén unidas al hidrógeno de manera covalente. Fíjense, por ejemplo, aquí esta es la molécula del agua. En el centro aquí tengo al oxígeno y está unido a través de, o sea, es el oxígeno y tiene un hidrógeno de cada lado, ¿ok? Es un enlace covalente. Esta molécula de agua puede interaccionar con otra molécula de agua debido a que a este oxígeno aún va a ser muy electronegativo, entonces aún va a tender a atraer al protón, al hidrógeno que está aquí. Entonces, de manera momentánea van a estar como que enlazándose. Esto es a lo que le conocemos como puente de hidrógeno. Entonces, en el puente de hidrógeno siempre tiene que estar involucrado el hidrógeno, que va a estar siendo atraído hacia un átomo muy electronegativo, y generalmente es el oxígeno o el nitrógeno. ¿Ok? Sí, por ejemplo aquí, un carbonilo con un oxidrilo, miren, aquí se me hace un puente de hidrógeno, el amino con un hidroxilo, el carbonilo con un amino y un amino con un amino, ¿ok? Aquí hay puentes de hidrógeno y son uniones débiles, se pueden deshacer fácilmente, ¿ok? Bueno, el otro enlace débil
es un enlace iónico o puente salino. No es igual al enlace iónico que vimos ahorita cuando vimos electronegatividad. No, aquí sí hay la formación de iones, pero estos iones tienden a enlazarse entre sí en un medio acuoso y como hay tantas moléculas de agua, esos iones empiezan a ser rodeados por estas moléculas de agua y no, las moléculas de agua no les permiten interaccionar correctamente. Se dice entonces que los iones están solvatados o están rodeados por moléculas de agua. Por ejemplo, aquí miren, esta molécula que en otras condiciones que no fuera agua se podrían unir de forma iónica muy bien, el cloruro de sodio. Aquí como hay tanta agua, quedan débiles el enlace y entonces se le conoce como un puente salino. Las otras que son muy comunes son las fuerzas de Van der Waals y estas son interacciones débiles que se van a dar en átomos o moléculas no polares. Las que vimos ahorita se dan en moléculas polares que son electronegativos. Las fuerzas de Van der Waals se dan en moléculas no polares. De nueva cuenta, son temporales y pueden deshacerse fácilmente. Hay otra que se llama interacciones hidrofóbicas, que estas difieren de las fuerzas de Van der Waals porque no tienen una interacción electrostática, no están ahí los electrones queriéndose unir o el átomo más electronegativo queriendo jalar a los electrones. Aquí estas interacciones hidrofóbicas se dan entre grupos funcionales no polares. Aquí lo que se hace es que hay una interacción donde estos átomos que son no polares no pueden enlazarse con las moléculas polares como el agua y entonces se generan una región que es totalmente hidrofóbica, donde no hay agua, y otra que es totalmente hidrofílica, donde sí hay agua. Bueno, hasta aquí da el repaso que tenemos que tener sobre los fundamentos de química orgánica. Espero que les haya gustado la clase y que tengan un muy buen día.